Robert Smith había llegado a una etapa de su vida en la que el miedo era más fuerte que el amor. A los 32 años, había aprendido a construir muros invisibles alrededor de su corazón. Había sufrido demasiado en el pasado, relaciones que empezaban con promesas y terminaban con recuerdos rotos. Así que su fórmula era simple: mantenerse alejado. Lo suficiente como para no ser herido, pero nunca demasiado cerca como para no sentir el vacío. Una tarde, caminaba sin rumbo por las calles, buscando distraerse del eco de su soledad, cuando la vio. Nadia Fox. Había escuchado su nombre en círculos de amigos, pero jamás se había detenido a conocerla. Su risa era cálida, su presencia, inquietante. Algo en ella lo hizo sentirse vulnerable, como si todas sus defensas estuvieran a punto de desmoronarse. Nadia le sonrió cuando lo vio. Algo en su mirada parecía buscar respuestas que no podían ser expresadas con palabras. Se acercó lentamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse solo para que ese momento fuera más significativo. «Robert», dijo ella con suavidad, como si hubiera estado esperando ese encuentro toda su vida. «Hace tiempo que quería hablar contigo». Robert no entendió por qué, pero un escalofrío recorrió su espalda. Algo en su voz lo inquietaba, como si detrás de su fragilidad hubiera algo más profundo, algo oscuro. «¿De qué quieres hablar?», preguntó, tratando de sonar indiferente, pero su tono traicionó el nerviosismo que sentía. Nadia lo observó fijamente. «De ti. De mí. De lo que pasa cuando dos personas se encuentran y no saben si seguir o alejarse. De lo que está en juego cuando nos sentimos vulnerables». Robert frunció el ceño, pero algo en su mirada lo hizo quedarse allí, escuchándola. «Yo no soy buena para los vínculos, Nadia», dijo Robert, incapaz de ocultar su resistencia. «No sé lo que es confiar en alguien después de todo lo que he pasado. El amor es algo que me hace más daño que bien. Y no voy a dejar que me lastimen otra vez». Nadia lo miró sin juzgarlo, su rostro sereno pero lleno de una tristeza sutil. «Lo entiendo, Robert. Yo también tengo miedo. Miedo de entregarme, de perderlo todo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que estamos perdiendo al no intentar?» El silencio se alzó entre ellos, como una muralla invisible que ninguno de los dos se atrevía a derribar. Los días pasaron y, aunque Robert intentaba alejarse, la imagen de Nadia no lo dejaba en paz. Sus palabras se repetían en su cabeza, como un eco que no lograba callar. Cada vez que la veía, algo en él se quebraba. Quizás su miedo era más grande de lo que imaginaba. O tal vez, Nadia tenía algo que él nunca había entendido, la capacidad de amar sin reservas, sin temores. Una noche, después de semanas de distanciamiento, Robert decidió visitarla. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué no podía dejar de pensar en ella. La encontró sentada en su sofá, mirando por la ventana, como si estuviera esperando algo. Cuando lo vio entrar, sonrió con una tristeza que lo hizo sentirse aún más impotente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Nadia, pero su voz no sonaba sorprendida. Parecía que había estado esperándolo. «Lo que me dijiste, no me lo quito de la cabeza», dijo Robert, vacilante. «Tengo miedo, Nadia. Tengo miedo de lo que podría pasar si me dejo llevar, si empiezo a creer en algo más grande que yo. Pero también tengo miedo de no intentarlo y arrepentirme toda mi vida». Nadia lo miró fijamente. «¿Y si no hay un futuro perfecto, Robert? ¿Y si lo único que nos queda es el presente, el aquí y ahora?» Robert se acercó, casi temeroso, como si al hacerlo estuviera cruzando una línea invisible. «Lo sé, pero el presente a veces es tan efímero. Es solo un suspiro que se desvanece». La distancia entre ellos desapareció en ese instante. Nadia tocó su rostro con ternura, como si fuera lo único que podía ofrecerle. Y por un momento, Robert se olvidó de sus temores. Cerró los ojos, dejó que el silencio lo envolviera y se permitió sentir. Quizás por fin había llegado a comprender lo que significaba arriesgarse. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, Nadia se apartó de él. Sus ojos reflejaban una confusión profunda, como si algo dentro de ella estuviera luchando. «Robert, hay algo que no te he contado», susurró. «Alguien de mi pasado ha regresado. Alguien que juré que nunca volvería. Y él no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». Robert se quedó paralizado. En su mente, las palabras de Nadia no lograban encajar. «¿De qué hablas? ¿Quién es?». Nadia tragó saliva, sus manos temblando mientras sostenía una carta que Robert no había notado antes. «Es mi ex esposo. Y no va a permitir que te acerques a mí. No puedo perderlo todo otra vez, Robert».
No sé si estoy lista para darme de nuevo, no sé si tú lo estás. El aire se cortó. La distancia volvió a instalarse entre ellos, como un abismo que ninguno de los dos podía atravesar. Nadia se levantó, caminó hacia la puerta, y la abrió lentamente. Lo siento, Robert. Esto, no puede ser. Y mientras se la miraba alejarse, sin saber si debía quedarse o huir, algo en su interior se quebró para siempre. Quizás el miedo nunca se iría. Quizás siempre viviría con él. El sonido de la puerta cerrándose fue el último eco que escuchó, y esa noche, Robert entendió que a veces, las historias de amor no se escriben. Se pierden.